Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a echar chisme buenísimo porque algo que la gente no sabe de mi vida y es que yo me quebré. Tuve una quiebra económica en donde estuve en la ruina, literal, como en los muñequitos animados y los cuentos donde uno oye que la gente queda sin nada. Esa fui yo. Y quiero que contemos esa historia porque esto va a traer muchísimos aprendizajes, no solamente para que la gente sepa que todos pasamos eventualmente por momentos complicados, sino porque yo siento que cuando uno trabaja en este medio a veces se idealizan ciertos trabajos y ciertas posiciones y ciertas cosas y la gente ni se imagina que uno también se ha comido toda la chet que hay en el mundo. Yo pagué los platos rotos en parte, ¿Por qué? porque a mí me tocó llegar a reconstruir esa quiebra tuya o parte de esa quiebra tuya. Todo esto viene muy hilado con los episodios que ustedes ya han visto, los 2 episodios anteriores que ya vieron, porque pues María Clara cuando María Clara y yo volvimos, entre otras cosas, me traía esa sorpresita, que venía quebrada. Una de las cosas que... Esto fue un tema que comenzamos a tocar María Clara y yo no sé, tal vez un mes después de haber vuelto. Obviamente, pues algo inicialmente ya me habías contado, pero una de las cosas que yo te pregunté un día, teniendo en cuenta que ya la cosa iba como cogiendo forma, fue, oye, ¿y cómo están tus finanzas? Y te pido un favor, sé sincera conmigo. No me vayas a esconder nada, si debes 1 peso, si debes 10 pesos, si debes 70 pesos, dime la verdad, porque entre otras cosas, y tú tenías mucho temor con eso, yo siempre te dije que yo, cuando volví contigo, yo no quería mirar con espejo retrovisor. O sea, para mí era de aquí en adelante, vamos a hacerle, pero o sea, de aquí para atrás, pues ya todo lo que pasó, todas las embarradas, lo que fuera, a mí no me interesa, entre esas la parte económica. ¡Qué man tan romántico! Obviamente, no, nunca pensé que me fueras a salir con una sorpresita como la que me saliste. Entonces, si quieres, cuenta tu punto de vista y yo cuento el mío. Pues miren, esto nace de mis ganas de comerme el mundo. Cuando yo me divorcio de Santiago, yo decidí que yo iba a vivir la vida buena. La vida buena era salir, la vida buena era rumbear, la vida buena era ser dueña de mis cosas. Y esos 2 años que estuve con Santiago, a eso me dediqué. Entonces yo había días Que no estuviste conmigo. que no estuve contigo, en esos 2 años que no estuve contigo, yo me dediqué a hacer locuras. Y en mi cabeza eso estaba bien. Resulta que la locura, cuando uno no tiene de verdad un norte fijado, salvo hacer lo que uno le viene en gana, pues la termina embarrando. Yo era una persona que no tenía límite en gastos de absolutamente nada. Por ejemplo, me compré mi apartamento cuando recién me divorcio, porque esa era una de mis grandes metas. Mi papá, la verdad, me regaló una muy buena plata para el plante del apartamento y yo quedé con una deuda que, pues, con mi trabajo yo iba a ir pagando lo de la hipoteca y demás y todo, pues, hasta ahí normal, como nos toca a todos, porque todos nos tenemos que endeudar eventualmente. Entonces, yo era una persona que tenía un muy buen sueldo en ese momento. Era soltera, no tenía ninguna responsabilidades y para mí pagar una cuota de una hipoteca era perfectamente fácil, lo iba a hacer, no tenía ninguna traba. Pero resulta que compré ese apartamento y antes de pensar todo esto, yo compré los mejores muebles, compré lavadora, secadora, freidora de aire, tostadora, cosas que al final ni siquiera usé. Tenía todo mi apartamento, eso sí, tú entrabas y se veía perfecto, intacto, divino, como me gusta a mí con la matica, con el adorno. Y resulta que voy a firmar la escritura del apartamento ya a los días y me voy por allá a una oficina en la 26 y me dicen, ay, perfecto, pero es que claro, para firmar tu escritura, tú necesitas firmar, primero haber pagado el impuesto de registro y yo no sé qué miércoles que todavía ni me acuerdo cómo se llama esa vaina porque yo eso no entiendo. Y yo, ay, no, pues claro, pásamelo. Yo dije, no, pues ¿qué será esos 200.000 pesos? Miren, eran 7 millones de pesos que yo tenía que pagar de eso. Un impuesto. Yo no tenía esa plata, oigan, yo no tenía esa plata. Y lo que hice fue sentarme en mi carro. Yo dije, claro, señor, ya vengo y lo pago. Espéreme un segundito, yo ya giro de aquí de mis cheques y mi tarjeta cuando no tenía 1 peso en la cuenta y me siento yo en el carro. Me siento a llorar y a decir, Dios mío, ¿yo qué hago? Yo en ese momento estaba de pelea con mi papá. Yo no soy una persona que normalmente llame a pedir como, ay, préstame plata o solucioname este problema porque siempre he sido muy independiente en eso y no quise pedir ayuda. Afortunadamente. Además era lo que querías vivir. Sí, era eso, claro, porque si yo llamaba a mi papá a decirle ayúdame papito, pues era un poco como regresarme a que me dijeran, ah, sí, ve, se lo dije, es que andar solito por el mundo no es tan fácil y yo dije no,
Puse mi ego por encima y dije, no llamo a nadie, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que lloré unos 15 minutos en el carro. Cuando no me van a creer lo que me pasa es que a mí Dios me ama mucho, me protegió demasiado. Me empieza a sonar el celular y yo, ¿ahora quién será? Voy a contestar. Buenas, señoritas, que las llamamos de RCN Comerciales, que usted tiene por aquí un cheque hace como 6 meses que no ha venido a cobrar. Miren, era exactamente la plata que yo tenía que pagar de ese impuesto. Y yo, señor, voy para allá en 5 minutos. Fui, corrí, recogí el cheque, cobré eso y fui a pagar mi impuesto y con eso pude pagar el apartamento. Eso fue lo primero que me pasó y no aprendí. No aprendí porque ahí yo supe que era vivir al día. Vivir así, vivir como que uno ni siquiera tiene para pagar las cosas. Pero yo seguí mi vida loca. Oigan, me compraba carteras, eso sí, rumba hasta el final, viajes jamás le decía que no, me invitaban a donde fuera a Cafarnaúm y yo lo estaba, porque tenía que estar en todo y porque yo estaba era gozando mi vida. Y me pasó factura, porque el bolsillo se revienta eventualmente. Yo en mi casa perfectamente no tenía mercado, porque ni me interesaba comer, me interesaba era tener para el guaro que quería en ese momento y para irme a rumbear, pero comida no. ¿Quién vive así? Era una vida completamente al revés. Tocaste fondo. Toqué fondo y mi fondo fue también cuando no tuve para pagar la administración de mi apartamento. Pero eso sí, como les digo, María Clara salía y María Clara se veía regia, lo que es vivir de la imagen, lo Sí, que es porque vivir del blog. tú trabajabas en RCN, tenías un sueldo estable y de un momento a otro, ¡pum!, te quedas sin trabajo. Claro, yo estaba tan desordenada en mi vida que como no me importaba nada y como yo vivía en mi ley y todo el mundo me tiene que aguantar y yo soy esto y al que le guste pues perfecto y al que no, no. Entonces tenía un contrato de exclusividad en ese momento en donde me llamaban eventualmente para grabar, pero igual yo tenía mi sueldo. Entonces no solamente vivía con esa plata que era demasiada para una persona soltera, insisto que no tiene responsabilidades, sino que además me empecé a endeudar con tarjeta de crédito. Porque yo me iba de viaje y decía, bueno, ya me gasté esta plata en el viaje, pero ay, ¿cómo no me voy a comprar la cartera? Ay, ¿cómo no me voy a comprar el perfume? ¿Cómo no voy a llevarle regalo a todas mis amigas de cuando llegué del viaje? Porque ¿qué van a decir? Terrible, ¿no? Entonces empecé a endeudarme en tarjeta de crédito. Llegué a ver una plata Importante. que a mí no me cabe en la cabeza. O sea, debía 10 meses de mi sueldo en tarjeta de crédito. Más o menos como para que se hagan una idea. Que eso es una cosa monstruosa. Y pasaste de ganarte un poco de plata a un trabajo donde no te ganabas casi nada. De repente un día del canal me llaman y me dicen a mí por mi desorden, porque me han llamado muchísimas veces a decirme, María Clara, tienes que grabar hoy. Y yo, ay, qué pena, estoy en Dubái. Así era yo, de irresponsable con mi vida. Entonces ya se cansaron de mí literalmente y un buen día me llaman y me dicen, María Clara, mira, esto no está funcionando, la verdad tú no has cumplido los últimos llamados que has tenido, entonces hasta aquí llegó tu contrato con RCN. Con toda la razón. Con toda la razón. ¿Y tú crees que a mí en ese momento algo me preocupó? O sea, estaba de verdad tan living la vida loca que yo dije, ay, ya vendrá algún trabajo después. Pero claro, ya cuando no me entra mi sueldo ese mes y no tengo para pagar la administración, no tengo para pagar la gasolina del carro, no tengo para pagar absolutamente nada, yo dije, pues tengo que buscarme algo. Y gracias a Dios en ese momento me llamaron de un trabajo en una emisora en donde yo tenía que llegar a las 4 de la mañana y salía al mediodía en un programa de noticias. Y el sueldo que me ofrecieron era lo que había y punto. Y era un sueldo que era el 10% de lo que yo me ganaba en RCN. ¿Cómo? No me alcanzaba ni siquiera para pagar la cuota del apartamento, pero yo dije, pues así empiezo y algo es algo, peor es nada. Entonces empezó esa época mía también de que yo creo que la vida me dijo, no aprendiste con una cachetadita, no aprendiste con otra, pues vas a aprender como sea. Yo un día decidí cerrar mi apartamento porque ya no pude con tanto cargo que tenía, no solamente emocional, sino también económico. Y ya ahí sí agaché la cabeza completamente y llamé a mis papás y les dije, miren, quiero cerrar mi apartamento un tiempo y quiero ir como a organizarme, a estar viviendo una vida familiar normal, de una persona que trabaja, de una persona que llega a la casa a dormir, me voy con ustedes un tiempo. Entonces vivía muy lejos, madrugaba a las 3 de la mañana para llegar a ese trabajo, parqueaba mi carro unas cuadras lejos, me atravesaba todo el Parque El Virrey a las 4 de la mañana, yo después de estar acostumbrada a que me recogieran en carro del canal para llevarme a grabar, yo atravesándome ese parque a las 5 de la mañana, exponiéndome a todos los peligros para llegar a trabajar y ganarme el 10% de mi sueldo. Duro. Fue un golpe al ego, la verdad, impresionante, pero afortunadamente tengo que agradecerle a Dios que a mí siempre me ha dado esa fuerza de trabajar, ¿no? Yo creo que cualquier persona en un momento de esos puede decir, yo no estoy para eso, yo estoy para más, tengo que esperar, y siguen viviendo de apariencias, y la verdad yo llegué a un punto en el que dije, ya no puedo más. Sí, me toca bajarme del bus. Eso lo tenías que vivir. Era la única forma. Yo me acuerdo cuando tú me reprochabas a mí que tú no tenías ni idea de pagar un recibo de la luz y yo siempre dije, qué de interesante tiene pagar un recibo de la luz. No tengo ni idea, pero pues creo que lo aprendiste a la brava, a la brava. Pues bueno,
creo que ahí ya comienzo a meter la cucharada cuando tú llegas, cuando volvemos, como a los, no sé, 10 días tal vez, como 15 días que llevábamos hablando, tú un día me dijiste, Santiago, ¿te puedo pedir un favor? Y yo te dije, sí, es que no quiero hablar con mi papá, ¿será que me puedes prestar 2 millones de pesos para pagar la cuota del banco? Y pues obviamente, pues hasta ahora estábamos nosotros como comenzando a hablar y yo dije, Una sinvergüenza. sí, la verdad pensé eso, muy conchuda, muy conchuda. Yo te dije, te los voy a prestar, pero me los devuelves. Yo en eso fui muy claro porque, pues obviamente yo tenía todos los temores de la vida. Yo la verdad no creí que cuando nosotros pues tratáramos de, no sé, de volver, eso fuera a funcionar. Y yo te dije, te los presto, ve y arregla ese problema. ¿Tú nunca pensaste de verdad? Yo creo que cualquier persona podría pensar eso, ¿no? Como esta vieja viene y vuelve, está quebrada, me está usando económicamente. La verdad se me pasó por la cabeza 1000 veces. Pero yo por eso te lo dije. Si yo fui franco contigo y te dije, te lo presto, pero me lo devuelves. Obviamente esa plata nunca la devolviste, porque en el momento que tú la quisiste devolver, ya cuando tenías la posibilidad, yo te dije, no, no la necesito. Pero era como mi forma también de decirte, hey, esto no va a ser una chequera en blanco para ti, tú no me vas a venir a utilizar a mí, comiste toda la miércoles que te comiste y entonces ya después de que comes miércoles vuelves acá y yo voy a hacer la solución. No, obviamente yo no iba a permitir eso, pero tampoco iba a utilizar eso para humillarte, ni para maltratarte, ni para caerte encima. Yo obviamente dejé que las cosas fueran fluyendo, fueran fluyendo. Y después de un mes, como un mes y 15 días, yo te dije, ven, ¿tú cómo estás? Porque tu papá ya cuando te comenzó a ver, como comenzó a ver un cambio en ti, él te comenzó a dar, no sé cuánto te daba como al mes, como 400.000 pesos. Yo no me acuerdo, no me acuerdo de eso. Yo tampoco me acuerdo de ese episodio. Y cuando tú me O sea, pasas, recibir mesada después de mis papás, después de haberme exactamente independizado y querer ser la vieja que todo lo puede. porque no tenías un peso, literalmente no tenías un peso. No tenía para un café. Tenías para un café. Y yo obviamente ahí pues, todavía muy cauteloso. Yo te digo, bueno, dime cuáles son tus bollos económicos. Cuando yo comienzo a revisar esa vaina, yo me di cuenta que tú eran 4 tarjetas de crédito, pero o sea, Y todas a tope. a tope, o sea, las debías todas. Además, yo decía, María Clara, tarjetas de crédito casi a tasa de usura, eso es mortal. Eso quiebra a A cualquiera. cualquiera, aparte de eso tenías el crédito hipotecario, que pues esas son tasas decentes, y aparte de eso le debías a tu papá plata, y, y tenías un crédito libre de inversión. Yo dije, eso es una locura. Entonces yo lo que hice fue, ven, vamos a tratar de organizar esto, vamos a revisar cómo organizamos esto, y lo primero que hicimos fue una compra de cartera. Yo comencé a averiguar con los bancos, y la idea era, o sea, lo que hicimos fue unificar una sola tarjeta de crédito, eso fue lo primero. Pero no era suficiente, porque es que tú ni siquiera tenías capacidad, casi que ni para pagar tu administración. O sea, lo que te daba tu papá era para pagar la administración de tu apartamento. Ya después, cuando pasaron como 2 o 3 meses, tú seguías ahorcada. Entonces yo tomé la decisión, obviamente, pues yo dije, no te voy a regalar plata para nada. Yo la propuesta que te hice es, te compro la mitad de tu apartamento. Esa fue la propuesta que yo te hice, porque tú no puedes seguir asumiendo ninguna carga. Tú no puedes pagar 100.000 pesos. Entonces yo lo que hice fue que a María Clara le compré la mitad del apartamento. Le di la plata, le dije, tenga, aquí está la plata. Y usted con esa plata, obviamente, va a hacer lo siguiente. Te la presto con esta condición. Vas a pagar tarjeta de crédito, que es el crédito más costoso. Vas a pagar crédito libre de inversión. Y vas a pagar lo que debes del apartamento. Que a mí me hubiera gustado que te hubieras quedado con esa deuda. Porque el interés, el crédito hipotecario está bien y tener deuda a mí no me parecía mal, pero tú no tenías capacidad de pago. Y le pagas a tu papá. Y lo poquito que te quede, ahí verás qué haces. A ti no te quedó un peso. Luego eso fue una enseñanza para ti que tú, ese apartamento, esa valorización que tuvo el apartamento, la botaste a la basura. Pero pues esa Me la gasté en carteras, en viajes, en experiencias, en experiencia, sí. en cuentos por echar tremendos, que un día se los cuento todos, porque yo hacía muchas locuras. No, la verdad lo que tú dices es cierto, esto fue un golpe a mi ego impresionante y, insisto, la vida lo tiene que aterrizar a uno a veces de maneras no tan suavecitas para que uno aprenda o aprenda. Pero aparte de todo, ¿tú te acuerdas que a mí durante, no sé, 3 o 4 meses me tocó, o sea, yo te puse una mesada? Claro, ya yo Ya como que yo bajé la guardia un poquitico. ya sabía que yo estaba en serio. Sí, y pues a mí me parecía Ubicada. también como muy complicado uno tener que estar pidiendo hasta para un café.
¿sí? No sé, para lo que para el que tú quisieras. Irte a, no sé, a tomar un café con tu mamá, comprarte un café, cosas tuyas. Yo te puse una mesada nos fuimos allá a vivir juntos nuevamente, cerramos tu apartamento, nos quedamos en tu apartamento, cerramos el mío yo lo puse en arriendo y obviamente pues yo comencé a asumir toda esa carga y tú comenzaste y poco a poco a salir adelante hasta que te salió un trabajo en el Canal Uno donde después te echaron también. Pero fue muy jodido. Aquí donde me ven toda señora empoderada, madre de sus hijos, madre de hogar, juiciosa, organizada, que sabe hacer mercado, todas esas cosas me pasaron. Y era un despelote, nomás ver a Gastón. Yo un día le dije, yo te pregunté, ¿Gastón qué come? Porque pues Huracán, yo tenía Huracán y Huracán comía una buena comida, en fin, y yo veía a Gastón y María. Ay, pero ¿cómo pretendes? O sea, el perrito de la mujer quebrada que va a comer, pues lo que haya. Tú tenías un cuncho de una marca, otro cuncho de otra marca, otro y el perro enfermo. ¿Sí? Él pretendía que yo estuviera quebrada, o sea, sin comprarme un café que le diera Pero la marca más cara al perro. Hasta eso, no importa, yo no estoy diciendo la marca más cara. Dale una sola marca, hasta eso. Yo le hacía sopita al perro, de verdad, yo le preparaba con avenita en la casa porque decía, uy, no, venga, no sea un bulto de esa plata, no. Hasta en eso tu vida está boca abajo y no, yo sí siento que a ti la vida te dio una lección, ¿no? Muy tesa, que te la tenía que dar, porque yo siempre te he dicho a ti, hay gente que aprende con el ejemplo. Yo creo que yo aprendo con el ejemplo. Yo veo que alguien hace algo malo o la embarra, lo que sea, a mí me da como miedo y yo como que por ahí no me meto. El hombre es un ser de luz, yo no, claramente, yo necesito ir a aprender, pero cayendo, y no solamente con una caída, porque luego y digo, pues otra vez puedo pasar y sigo cayendo hasta que ya, de verdad, me partí la pata. Esa suerte en algún momento se acaba, ¿sí? Ay, no. Créeme. Bueno, no, pero mira, es que Santiago siempre me dice esa frase y a mí me da algo... No. Me da risa que me la diga porque miren, la verdad yo sí tengo que decir que todas estas historias trágicas que les estoy contando a mí yo siempre tenía como, yo creo que es Dios que me estaba cuidando y me estaba salvando porque siempre salía adelante de alguna manera. Claro, pero en este caso, digamos, no hubo nada grave, pero pudo haberlo. Sí, en una de mis locuras de verdad pude haber perdido mi apartamento, pude haber, no sé, en algún viaje de esos que me pase alguna locura, Dios mío, yo de tantas cosas que hacía así, yo parecía una veleta. Por eso. Entonces, pues no sé, o sea, yo sí insisto, obviamente, yo siempre tengo prudencia, tú eres de las que a veces no, o sea, no te fijas en el pico y placa y te vas, y yo tengo María Clara, pico y placa y me dice Santiago, por culpa suya, ahora sí me va a parar la policía, porque es que usted ya me está mandando la mala energía, no es eso. Miren, yo voy y yo digo, San Miguel Arcángel, ayúdame, y les juro que muchas veces me pasó eso. Otra vez también tenía es que yo era una conchuda, Dios mío, de verdad, como no me pasó algo malo, no sé. Una vez también tenía que pagar algún impuesto, tal vez el predial, y yo dije, no tengo para el predial, qué carajo, pues vamos a rumbear, porque qué me voy a quedar aquí llorando, o sea, más vale que vaya a divertirme. Me puse una chaqueta y tenía otra cuenta de cobro que no había pasado de la plata así. Yo siento que Dios sabía que yo era una buena persona en el fondo y por eso me cuidó, porque yo sí hacía locuras y sí me descarrilé y sí gasté en cosas que no debía. Y no fui precavida con la plata y no cuidé mi trabajo, hice todas estas cosas, pero él sabía que yo era buena persona y finalmente me terminaba cuidando. Entonces el cuento va que Santiago siempre me dice, algún día se le va a acabar esa suerte. Y yo le digo, no, a las personas buenas Dios nos ayuda, créeme. No sé, no hay que abusar de eso, pero bueno, date cuenta una cosa, yo creo que en su momento tú lo veías como algo muy normal, pero evidentemente para uno llegar a esas situaciones, obviamente hay casos fortuitos, una pandemia o lo que sea, donde la gente se quiebra porque sí. No se pueden controlar, no se pueden anticipar. No, pero es que aquí me quebré fue porque yo quise, porque es que, o sea, iba ya directo para el estanco y no me importaba, ese fue el tema. Hoy en día tengo todas mis carteras y mis maletas hipermillonarias que yo de qué estaba pensando. Hoy en día se los juro que después de haber vivido todo esto, y nos falta ahí como el cierre de la historia de cómo me recuperé yo de todo esto, pero hoy en día yo soy capaz de mirar atrás y créanme que me río porque nadie me quita lo bailado. Es muy irresponsable uno ponerse a vivir de esa manera. Y no conozco una persona que se dedique a vivir despilfarrando y termine bien. Sí. Uno se puede dar sus gustos, yo hoy en día todavía me los doy, pero porque ya puedo, porque ya responsablemente puedo tomar la decisión de me quiero comprar esto o no. Y hoy en día con otra responsabilidad más grande que son los hijos y con este proyecto de familia que tenemos, yo soy capaz de decir, ¿de verdad lo necesito? ¿De verdad necesito ir a comprarme una sala de tanta plata o esa misma sala me la puedo comprar con algo menor y esa plata utilizarla en otra cosa? Pero no eran análisis que yo hacía antes. Porque desafortunadamente perdiste la perspectiva. ¿Sí? Perdiste, o sea, uno nunca puede perder
No siempre tiene que tener los pies en la tierra y eso puede pasar en cualquier momento de la vida. Hace poquito estábamos hablando con una amiga que nos decía que ella se ganaba 4 millones de pesos, ¿sí? Y con esos 4 millones de pesos, pues nada, ella también vivía muy jodida. Y yo le dije a ella que si se hubiera ganado 10 millones de pesos por el estilo de vida que estaba llegando, también iba a vivir jodida. Si uno no cambia el estilo de vida, uno se puede ganar 20, 30, 40 millones de Y no le pesos va a y alcanzar. no le va a alcanzar. Eso era lo que tuviera, o sea, aquí en su momento, contigo no era el monto, era lo que estabas viviendo. Claro. ¿Sí? Entonces, ese era uno de los temas de los miedos que yo tenía. Yo pensaba, ¿será que esta vieja va a seguir levitando, creyendo que la vida es así? Y yo decía, yo por ahí no me voy a meter. Yo por ahí no me voy a meter. Y por eso creo que tuve toda la cautela, la calma de esperar un tiempo, de ver tú cómo ibas, a ver si yo pues metía la mano. Metía la mano para ayudarte porque, pues como te digo, o sea, si nos íbamos a meter en este proyecto nuevamente, pues era con todas las de la ley, ¿sí? No darte palo y obviamente tú tenías que asumir la responsabilidad porque eso sí yo lo tuve claro siempre, de yo te iba a dar una mano, pero te salías tú solita y eso te iba a costar y te costó un poco de plata. Yo ahí no puse un peso, te ayudé, porque pues finalmente esa factura, tú eres la única la única que la tenía que pagar. Muy duro ahorita pensar en todas esas veces que a uno la vida le da tantos avisitos y uno no es capaz de revisarlos. Esa fue mi historia y me acuerdo muchísimo de mi sensación cuando llegaba a trabajar a la emisora. Y yo llegaba con toda mi dignidad puesta porque a mí jamás, eso sí se los digo, me va a quedar grande ningún trabajo. Y llegaba con toda mi dignidad a ganarme mi casi mínimo, yo creo que me pagaban en ese momento. Madrugando a las 3 de la mañana, saliendo al mediodía, teniendo que hacer todos los malabares que hacía para poder ir a trabajar, estudiando, porque yo no había hecho radio nunca y tenía que hablar de noticias, cosa que no había hecho antes. Y también creo que ese fue otro aprendizaje divino. Y es que cuando uno ha tenido tanta suerte en la vida, tal vez, cuando ha tenido tantas posibilidades, cuando he vivido en una burbuja como en la que vivía yo, de todo lo tengo, de trabajo en televisión, de me pagan espectacular y no tengo que hacer nada. Y llegan esos golpes de la vida, creo que también es momento de probarse uno de qué está hecho. Porque podría yo perfectamente haberme sentado a llorar y decir, esto se acabó, deprimirme, no hacer nada, decidirme a vivir de mis papás. Y lo que hice fue todo lo contrario, fue esto me tocó y voy para adelante y como sea, y cuésteme lo que me cueste. Y si tengo que trabajar el doble y me tengo que ir a trabajar a un café, a hacer lo que sea, yo lo voy a hacer porque eso sí siento que tengo yo muy dentro y es que nada me va a quedar grande. Pero pues hoy un poco el mensaje es, ¿para qué llegar uno hasta allá? No sé, yo lo tenía que vivir tal vez para poder aterrizar, para que me pudiera un poco despojar de ese ego en donde creía que siempre iba a tenerlo todo, en donde creía que a mí jamás me iba a faltar nada, en donde creía que yo siempre iba a tener trabajo, en donde a mí quién me iba a despedir de mi trabajo. Y tuve que pasar por eso, pero realmente hoy viéndolo en perspectiva y como lo hemos decidido vivir nosotros de ahora en adelante no es ni siquiera vivir con lo que tengo, es realmente uno planear su tema financiero pensando en que se quiere dar una buena vida y la buena vida tiene todo que ver con la tranquilidad. ¿De qué me servía a mí tener las carteras allá parqueadas o eso sí verme regia para salir a rumbear o en el último yate y en la última ciudad? Mostrándole a quién cosas cuando de repente adentro qué era lo que había de verdad, no solamente un vacío emocional, un susto, una intranquilidad por no poder pagar mis cosas, sino también pues una quiebra económica. ¿A quién le estamos mostrando las cosas? ¿Por qué queremos ir a pagar una cartera? ¿Por quién estás comprando esos tacones que te van a costar lo que vale la mensualidad de tu hijo del colegio? ¿En qué momento decidimos vivir así al revés? Sí, es no entender el momento, el momento de la vida en el que uno está, es no entender, no tener prioridades claras, em, es creer que todo es estático, es tú vivías en ese momento, el día a día, ¿sí? Tú nunca te proyectaste un año más allá, 2 años más allá, el día de mañana, cuando yo tenga hijos o me vuelva a casar o conocí a otra persona. No, eso no ¿Sí? existía en mi cabeza jamás. Exactamente. Tú te proyectas únicamente en ese momento y eso es un error brutal, además en el medio en el que estabas en ese momento que pues obviamente estos temas digamos, en ese medio de la farándula es un tema que se pasa supremamente rápido, que tú Muy desafortunadamente, efímero. efímero, tú no lo aprovechaste, tú no construiste absolutamente nada, tú destruiste valor, pero bueno, lo tenías que vivir. Yo creo que
¿Aprendí o no la lección? Sí, algo que sabes que yo siempre te valoré. Sí, cuenta algo bonito porque, No, o sea, de verdad que ¿sabes es qué eso. ¿sabes qué te valoré? Otra persona, cuando le ofrecieron ese trabajo en radio de un mínimo, hubiera podido decir simplemente no. Yo no estoy No lo para hago, eso. no estoy para eso, no lo hago. Yo me ganaba 10 veces esto. Eso no es para mí. Yo soy fulanita de tal y de malas. ¿Sí? Tú por lo menos, para ti puede que no fuera mucho, mucho el dinero, pero para ti era eso, era algo. Tú lo valoraste y dijiste, bueno, por aquí puedo comenzar. Yo creo que eso tiene mucho valor y eso a mí por lo menos eso me llevó a entender que tú estabas en un proceso de cambio, que querías cambiar realmente porque ese era mi miedo, volverme a meter Sí. en una relación contigo. Y ahora que hablas del miedo, fíjate que yo nunca tuve miedo. Y tal vez por la misma rebeldía que cargaba en mi juventud. Pero otra cosa es que yo siempre siento que, de verdad, y esto puede sonar clichésudo o lo que sea, pero hoy en día lo tengo aquí clavado en mi alma, y es que Dios no nos desampara, y las pruebas que uno tiene que pasar son por alguna razón. Y hoy en día todavía lo pienso, teniendo, gracias a Dios, muchas comodidades económicas, tranquilidad contigo, de mi familia, de tener un apoyo, no solamente tuyo, sino de mi familia externa. Aún así pienso, yo no tengo miedo porque siento que uno siempre, si uno puede trabajar, uno puede salir adelante, así que tampoco sientan miedo de eso. Sí, Dios no nos desampara, pero nos tenemos que ayudar. ¿Sí? Eso sí es clave, me parece Yo ahí le estoy fundamental. ayudando bastante. Sí, no hay que abusar porque créeme que este tipo de cosas, de pronto se toma un día una mala decisión, la gente también se cansa de pronto de uno, la gente después dicen, ya esta persona no ha aprendido, no le dan la mano a uno y uno ya después de ese juego no sale. Yo sé que muchas veces te había dado las gracias, me puedes dar la mano, sin miedo. Yo sé que muchas veces te había dado las gracias por haberme ayudado en ese momento y por creer en mí a pesar de que estaba hecho un desastre, pero aprovecho este otro momento para decírtelo. Gracias por no perder la fe que muchas personas perdieron en mí, incluido mi papá, que ya creo que no daba un peso por mí ni por lo que yo pueda hacer. Gracias por eso, porque si no hubieras depositado ese poquito de esperanza en mí, pues no sé si de repente sería la persona que soy ahora, porque me hubiera costado muchísimo más salir, no hubiera sido tan fácil. Sabes, yo no juzgo a tu papá, pasa que también para él fue difícil. No, También por su no se trata de formación, juzgar. también por su formación, él te ayudó, él siempre estuvo pendiente, tan es así que él fue el que me buscó a mí para que hablara contigo. Sí, claramente. Sí, pero pues es un tema que llega a un punto donde uno desde afuera ya no sabe qué hacer. Sí, pero cuando uno está tan perdido, sentir esta voz de aliento de, sabes que aun contra la corriente yo voy a creer en ti, eso créeme que cambia muchísimo el mindset y me ayuda a mí a salir adelante, así que gracias. Y el mensaje final también es, nos puede pasar a muchos, esto no es solamente de verdad de desgracias o cosas muy difíciles que le pasen a cierto grupo de personas, esto nos ha pasado a muchas personas por comportamientos errados como los míos o por casos fortuitos que hemos visto de gente que ha llegado a esto sin siquiera tener nada que ver, pero siempre se puede salir adelante y ojalá encuentren esa persona que les ayude y que crean ustedes para salir adelante. En este caso, mi esposo, ojalá pueda ser también su pareja o alguien que realmente confíe en ustedes porque hace toda la diferencia. Besos. Chao, chao. Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por Relatores, disponible en su plataforma favorita. Compártanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.